Es por tu gran amor y tu perdón que puedo entrar en tu santidad. es por tu gran amor y tu perdón. Le damos otro aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Muy buenas noches. Si usted tiene su teléfono, póngalo por ahí en vibración. En vibración suena más bonito. Suena muy bonito en vibración. Y estamos ya, ¿nadie? ¿Sí? No te veo, no te veo, no te veo, invítame. Amén. Bien, este es el volumen 14. Hoy comenzamos un nuevo volumen, el volumen 14, y hoy estamos en el tomo número 1. Y el pastor Carlos me había pedido que por favor presentara algo de la palabra del Señor, de lo que es la Biblia. ¿Cuántos aquí llevan más de 5 años leyendo la Biblia? Le pregunto, ¿entiende usted su Biblia? Le pregunto, ¿conoce usted los tiempos en cada autor que escribió? Posiblemente no. Es interesante conocer estos datos porque estos datos nos llevan a entender mejor lo que estamos leyendo, y el tiempo es esencial para poder corroborar con la historia esos tiempos. Y en este estudio vamos a estar haciendo precisamente eso. A modo de información, y el tema de hoy es conociendo la Biblia. A modo de información, cuando se habla de los libros de la Biblia, se conocen unos 66 más o menos, y en la versión que usamos nosotros, obviamente, en la que usan nuestros hermanos católicos, pues se le añaden unos 5 libros adicionales. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos 5 libros? ¿Alguien lo dijo por ahí? Los libros apócrifos. ¿Alguien sabe los nombres de esos 5 libros? Tobías, Judith, Macabeos, primera y segunda, que son como crónicas. Hay otro que usted nunca lo va a adivinar, Paralipómenos. No le vaya a poner ese nombre a un hijo si le nace, por favor. Paralipómenos. Judith, Macabeos. Son unos libros preciosos. Cuando usted lee, por ejemplo, a Macabeos, se parece a Crónicas. Es casi igual. Hubo un consejo que se llama el Consejo de Nicea. Ocurrió en una ciudad que se llamaba Nicea, y en Suecia. Y en esa ciudad, obviamente, en ese consejo hubo una reunión donde se reunieron para decidir cuáles eran los libros que le iban a poner. Y ahí pues se decidieron un montón de cosas. En esas reuniones mayormente fueron todos los sacerdotes y los oficiales de la Iglesia Católica, en su gran mayoría, si no todos. Y obviamente después estuvo el Consejo de Trento, que le llaman, donde también se trató con lo que se llama el canón. Cuando usted oye la palabra canón, canón es la autoridad que se refiere a lo que es la Biblia con sus libros, ¿ok? Está el canón católico. Me dicen el canón católico, pues los católicos fueron los que decidieron cuáles eran los libros que le iban a poner a la Biblia. Y cuando ellos hicieron ese trabajo, pues hubieron muchos libros que sencillamente ellos no se los pusieron. Es decir que la Biblia que usted tiene 66 libros. Como dije anteriormente, la de ellos pues va a tener 71, con 5 libros apócrifos, pero hay muchos otros escritos adicionales. En los últimos 100 años, por ejemplo, han surgido otros escritos que, aunque no forman parte del canón que ya tenemos, son evidenciados como libros que en una forma u otra contienen la misma esencia que vemos en los libros que ya tenemos. Yo siempre me he hecho esta pregunta:
Y posiblemente quizás después de hoy usted se la va a hacer también. La Biblia fue compilada, ¿verdad? Fue compilada, fue organizada y terminó la nuestra con 66. A veces yo me pregunto, ¿sería la voluntad del Espíritu Santo que mi Biblia tuviera 66? Porque van ya unos 500 y pico de años. Usted sabe que la primera Biblia se redactó en el año 1521, ¿ok? El gran Martín Lutero, el padre de la Reforma, Martín Lutero escapó por su vida, pero en ese escape que él hizo, él comenzó a editar una Biblia y en los últimos 5 años de su vida, antes de que él fuera muerto, porque a él lo asesinaron, pues obviamente él pudo compilar y trabajar una Biblia para los hermanos de la Reforma, ¿ok? Obviamente la versión Casiodoro de Reina del 1569 pues fue la primera Biblia que se compiló por el canón católico para el uso de la lectura de las gentes. Luego otro monje, otro cura llamado Cipriano de Valera le hizo una revisión en el 1602. Después de la revisión del 1602 no se hicieron más revisiones del canón católico hasta el año 1960. En el 1960 lo que hicieron fue, y muchos de ustedes por ahí tienen una Biblia que si es una Biblia Valera, por supuesto es simplemente una réplica muy poco actualizada de lo que fue la versión de Cipriano de Valera. Hoy vamos a tocar muchos puntitos porque es necesario que tú conozcas el libro que tú lees, ¿ok? Ahora, los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes tiempos y por diferentes autores a través de un periodo de aproximadamente, oiga esto, un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Okay? Con esto no estamos diciendo que se tardaron ese tiempo en escribirla, sino que este fue el tiempo donde progresivamente Dios fue revelando su palabra a los hombres que por inspiración divina escribieron, especialmente en el caso de los profetas, los salmos y algunos de los libros poéticos. Hoy usted va a aprender un poquito de eso. Hay, por supuesto, otros libros donde la inspiración de Dios está presente, como las cartas, los tratados. El libro de los Hechos es un tratado. El libro de los Hechos, cuando usted lee el libro de Lucas, primero usted lee el libro sinóptico, diga sinóptico. Se llaman libros sinópticos, también le dicen los evangelios. ¿Cuántos aquí han oído que le dicen los evangelios? Cuando la gente dice, eso está en los evangelios, ese es Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Se le llaman los evangelios, le llaman también los libros sinópticos porque los escritores lo que hicieron en esos libros fue una sinopsis de más o menos muchos de los detalles más sobresalientes de la vida de Jesús, ¿ok? En mi opinión, para mi opinión, yo pienso que el mejor trabajo lo hizo Lucas. Porque Lucas indagó cuidadosamente y creo que mejor que los otros tres, Lucas tenía una virtud de escribir un poco más, más acertada. Con eso no quiero decir que Mateo no sirve, y ni Marcos, ni Juan, son muy buenos también. Ahora, de acuerdo a muchos estudiosos de la Biblia, dicen que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y no Génesis. Usted lee su Biblia y usted empieza a leer en Génesis. Y alguien que me diga qué dice el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Sin embargo, eso de lo que habla es del principio de la creación del planeta. Pero antes de que el planeta fuera formado, Dios había creado los universos. Entonces, cuando usted lee el libro de Job, en el libro de Job, usted encuentra detalles de cuando usted no tenía cuerpo humano todavía, usted vivía en el cielo con el Señor, y mientras Él preparaba
el diseño, que él tiraba la plomada, él hacía todo el balance de la Vía Láctea y del sistema solar, usted estaba ahí viendo todo eso. ¿Cuántos lo han leído? Job capítulo 38 y Job capítulo 10 lo dicen bien claro. Inclusive en el libro de Job, él en espíritu narra cómo el Señor formó su cuerpo y dice que lo cuajó como leche. ¿Lo han leído? Y le dio forma y le metió tejidos y comenzó a integrar todo lo que es el cuerpo humano, y él en espíritu veía lo que Dios estaba haciendo con él. ¿Quién más dijo eso? David. ¿Se acuerdan en el Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego, más allá, fueron formadas. Y ahí el salmista decía, tal conocimiento es demasiado para mí. Porque en espíritu estos hombres que escribieron la Biblia podían ver las cosas como Dios Padre lo estaba haciendo. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a los estudiosos, entonces, decir que Job era antes que Génesis, fíjese, hay un detalle importante. Se piensa que los dos libros, Génesis y Job, los dos fueron escritos por Moisés. ¿Usted se había preguntado quién escribió el libro de Job? Porque Job es el personaje, el protagonista en el libro es Job. Pero ¿quién escribió el libro? Ahora, oiga esto que le voy a decir, que lo va a poner a pensar. Se piensa que estos dos libros fueron escritos por Moisés mediante revelación de Dios, oiga, para el año 1400 antes de Cristo. O sea, 3400 años atrás escribieron esto. Ubicarlo a usted en la fecha exacta para que cuando usted le hablan de Isaías, usted sepa cuántos años hace de eso. Cuando le hablen de Jeremías, usted sepa cuántos años. Cuando se habla de la cautividad de Israel en Egipto, usted sepa qué año fue ese. Porque hay gente que piensa que fueron 4000 años atrás. Y no fueron 4000 años, ni 5000 años, ni nada que se parezca. La mayor parte de los exégetas o de los estudiosos, ellos todos concuerdan con que la creación de Adán, oiga bien, la creación de Adán, la formación de Adán en el Edén, de eso hacen 6000 años. Casi todos estamos en ese acuerdo. Por eso, cuando usted vea hoy que las cosas comenzaron a suceder solamente 3400, 4000 años atrás nada más, falta un montón de tiempo. Ahí usted va a entender cuando lea Génesis, los gigantes que habían en Génesis, la familia de Caín, que nadie sabe de dónde vino la familia de Caín, porque Caín, cuando mató a su hermano, dice que Dios le puso una marca que hasta el día de hoy nadie sabe cuál fue esa marca. Yo escuché a una persona el otro día decir que fue que lo hicieron negrito y que de ahí salieron los negros, dijeron. Fíjese, no sé cuántos de ustedes han pensado en esto. Hoy yo quiero vaciar todas estas inquietudes que yo tengo. ¿Usted ha pensado por qué los hermanos de China tienen los ojitos achinaditos? Porque son de China, están achinados. Oiga, ¿usted ha pensado por qué los de África son de piel morena? El africano, mire unas cosas bien particulares que le voy a hablar de esto. Y esto lo digo con toda la seriedad del mundo. Hoy no voy a hablar de Sammy Sosa ni de Michael Jackson, ¿ok? Pero mira, el moreno o la morena, la piel es bien oscura y la piel oscura puede absorber cantidades enormes de sol sin dañarse. Oye bien, tú has visto que la gente morena tiene los labios bien grandes. Si tuvieran los labios finititos, en ese sol candente que hay, no tendrían lo suficiente humedad para aguantar toda la deshidratación que el sol les causa.
¿Cuántos han notado que las personas morenas, la gran mayoría, y estamos hablando con mucha seriedad y con mucho respeto, su nariz es bastante abierta? Porque en la calor las moléculas se expanden y al expandirse hay menos oxígeno en una unidad cúbica que cuando está frío, y la nariz es amplia para que todo eso pueda entrar y pueda absorber más oxígeno en esas condiciones. Ahora, fíjese bien, el pelo, casi siempre el pelo de la persona morena es grifo, es rizo y es duro, ¿ok? Eso también ayuda a resistir todo el sol, porque un pelo lacio en el sol se destruye. Entonces yo pienso en la maravilla del Señor, de cómo el Señor ubicó cada cosa en su sitio. Pastor, y cuando un africano se muda para Estados Unidos, pues ya no tiene esos problemas. Fíjate, pero pon una persona blanquita, sajona, allá en un sitio de calor para que tú veas cómo la piel se le daña, porque no está diseñado para absorber ese sol. ¿Ustedes recuerdan los egipcios? Algo particular de los egipcios, ¿qué era? Los egipcios tenían pelo lacio, pero era un pelo negro azabache. ¿Y qué más tenían los egipcios? Tez morena para aguantar el sol, porque esa región de Egipto era bastante caliente también. Qué interesante eso, ¿verdad? Hay una morenita que la Biblia menciona. María, prepárate. Búscate ahí a... ¿Dónde está eso? Búscate a Cantares, capítulo 1, ¿ok? Y hoy vamos a hablar un poquito de esto para que usted vea. Le voy a explicar de dónde sale la trigueña, ¿ok? Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. ¿Síguelo? Oh, si él me besara con besos de su boca. Qué poético. Estamos en San Valentín. Porque mejores son sus amores que el vino. Mira el verso 3. Más del olor de sus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Está hablando del Señor, ¿verdad? 4. Atráeme en pos de ti, correremos, y el rey me ha metido en sus cámaras. Oye, esto es casi PG-13. Nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Usted nota que en esa poesía hay un amor hacia Dios, pero se expresa y se compara con el amor de un ser humano, de una mujer. Mira el verso 5. Morena soy. Y aquí vamos ahora. Oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Parece que las cortinas del palacio de Salomón eran morenitas. ¿Ok? No reparéis en que soy morena. Oye bien, que aquí ella explica ahora porque ella tiene la piel así. Porque el sol me miró, poéticamente hablando, el sol me quemó. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Eran unos hermanos, voy a usar la expresión que usó un predicador hace 25 años atrás, unos hermanos mozalbetes, que pusieron a la pobre muchacha a trabajar y se fueron para la ciudad a jugar con mujeres, y la pobre, la piel se le quemó de tanto estar allí. Ahora, ¿cuántos han oído aquí el término trigueña? ¿Tú sabías de dónde viene ese término? Una trigueña es una mujer que recoge y riega trigo debajo del sol. Por eso le dicen trigueña. Ya aprendiste hoy que es una trigueña. Todo el mundo usa la expresión trigueña, pero nadie te sabe explicar. Ahí en ese libro poético es que aparece la trigueña por primera vez. Oh, tú a quien ama mi alma, donde apacientas, tú donde cesteas al mediodía, ¿ves? Hacía mucho sol. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros?
Y si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y ahí terminamos. A esta muchacha la metieron en un trabajo arduo bajo un sol candente, y ahí, por el libro de Cantares, identificamos lo que es una trigueña. ¿Ok? Ahora, Moisés estuvo, aquí viene la cosa ahora, 1400 años antes de Cristo, él compiló toda esa información y se cree que se echó 40 años compilando la información. Ahora, trata de ver esto. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? Tú sabes que Génesis es un libro extenso. Es un libro que abunda con todo tipo de detalles. ¿Cuántos le han puesto atención a los detalles de Génesis? Es una cosa increíble. Cuando entra en eso de las genealogías, que son los árboles familiares, que se encuentran también allá en Lucas capítulo 3, un poquito nada más. Mahalel engendró a Jelalel y Jalalel engendró... Oye, y eso es una lista interminable. Lo que yo pregunto es esto: ¿quién tenía cabeza para detallar tantas cosas con tal magnitud y perfección? Cuando tú lees el libro de Éxodo, en Éxodo la primera parte es una parte histórica, ¿ok? Y hoy vamos a aprender que está dividido en dos secciones. Pero la segunda parte de Éxodo es un detalle completo de lo que es la ley. Ahí están los mandamientos. Todos saben que los mandamientos están en Éxodo. ¿Alguien sabe la cita donde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. Muy bien. Vamos ahora, los están viendo en Facebook. Un saludo cordial a todos los hermanos de Facebook Live, a los hermanos de California y a los hermanos de Buenos Aires, Argentina. Ellos están leyendo este mismo panfleto que usted tiene. Y si por casualidad usted que nos está viendo quiere tener este panfleto, sencillamente apriete la liga o el link que está en el anuncio del estudio abajito, lo aprieta y ahí le va a salir en su página, en su tableta o en su celular para que usted vea lo mismo que estamos viendo nosotros. El libro más nuevo de la Biblia, obviamente, es el libro de Revelación o Apocalipsis, que fue escrito cerca del año 90 después de Cristo. ¿Ok? Ahora, los libros de la Biblia, hermanos, no fueron tampoco escritos continuamente. Este detalle es importante. Por ejemplo, pasaron 400 años. Algunas personas dicen 500. Ese se le conoce como el período de silencio de Dios. Después que Malaquías terminó con sus profecías, nadie profetizó más y no se dijo nada más por 400 años. Hasta que Jesús llegó y Juan el Bautista comenzó a hablar. 400 años que Dios se cayó la boca y no dijo nada. En lo que la historia se refiere, se le llama así porque durante esos años el Espíritu sencillamente no inspiró a nadie a escribir nada. ¿Ok? Cabe aclarar que el libro de Mateo no fue el primero del Nuevo Testamento, oiga, los que están apuntando, sino fue la epístola de Santiago, la primera que se escribió. ¿Usted sabía eso? La epístola de Santiago se cree que fue escrita cerca del año 44 al 49. Ahora, oiga bien lo que le voy a decir. Si se cree que la epístola de Santiago se escribió para el año 44 al 49, no había nada escrito. Jesús murió ¿en cuál año? Alguien que me diga. ¿En qué año murió Jesús? 33 y medio, ¿ok? Porque él tenía que estar aquí 3 años y medio de ministerio, que son lo mismo que, según aprendimos en la profecía, 42 semanas o 1260 días, ¿sí? ¿Estamos claros? Pues, ¿qué pasa? Que durante ese tiempo el Espíritu no inspiró a escribir nadie
Después Santiago escribe su epístola en el año 43 al 49, 44 al 49. Y el Nuevo Testamento completo, oiga esto, fue escrito desde el año 44, comenzando con la epístola de Santiago, hasta el año 90 al 95, terminando ¿con cuál libro? ¿Con cuál libro? Apocalipsis. Apocalipsis se cree que se escribió cerca del año 90 al 95. Ahora, cabe incluir aquí que es imposible saber cuánto tiempo se tardó cada autor en escribir sus cartas o tratados, o en el caso de Moisés, se cree que sus escritos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se escribieron en ese espacio que mencioné de unos 40 años. ¿Saben cuándo se cree que fue eso? En el año 1445 al año 1405. O sea, él empezó a escribir en el 1445. Acuérdese que antes de Cristo los años vienen bajando, ¿sí? Bajando. Y cuando Jesucristo llega, estamos en el año 0, y de ahí los años comienzan entonces a subir. Así que Moisés se cree que escribió ese montón de cosas, incluyendo el libro de Job, desde el 1445 al 1405. Interesante, ¿verdad? Nuevamente, con eso no queremos decir que él estuvo escribiendo durante 40 años. Por ejemplo, cuando él estaba con los egipcios, él no estaba escribiendo nada. Cuando mató al egipcio y lo enterró en la arena, no estaba escribiendo nada. Cuando venía por el desierto, corriendo detrás, tampoco escribió nada. ¿Qué tiempo tenía Moisés? Cuando Jetro, su suegro, un día lo miró y dijo: este muchacho al paso que va, se va a quemar. Porque Moisés estaba todo el día sentado en una silla juzgando al pueblo, juzgando al pueblo. Moisés, esta mujer peleó anoche y me dio, ¿qué hago? Ok, mira, nena, por favor, no vuelvas a quemar las habichuelas. Y eso era una cosa, pero continua. Moisés era como un juez, era igual que Salomón. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos esa respuesta de cuándo exactamente fue que empezó a escribir, o qué días escribía y qué días no. Eso no lo tenemos, porque lo que es asombroso es ver la cantidad de detalles que él escribió en esos 5 libros o 6. Estos son unos asuntos que estos 5 libros tienen, que son maravillosos. Por ejemplo, Moisés nos dice en Génesis que Adán tenía una mentalidad tan y tan avanzada que a él le dieron el trabajo de clasificar la fauna y la flora. A cada planta él le puso el nombre, y a cada animal él le puso el nombre. Y cuando terminó de ponerle nombre a todos los animales, Dios le hizo una mujer. No se ría, no se vaya a reír. Y cuando él vio a la mujer, dijo: ok, me falta ponerle nombre a esta. Esta se va a llamar varona, porque del varón fue tomada. Mira qué cosa tremenda. Pero la capacidad mental que Adán tenía era tan y tan asombrosa. Y obviamente durante no se sabe cuántos años fueron, porque Adán duró un montón de años. ¿Alguien sabe cuántos años duró Adán? 900 y pico, dice Elkin, cierto. Cuando pecaron, eso ya había pasado un tiempo, pero enorme, después que Dios lo había creado y lo había puesto sobre la tierra. Ahora, hay otros escritos, como la carta de Pablo a Filemón. La carta de Pablo a Filemón es una paginita. Yo me imagino que eso él le escribió en un ratito, porque el mensajero ya estaba ahí para llevar las cartas. Alguien que me diga quién era el mensajero. Estudiamos las epístolas. Tito. ¿Sí? Y entonces, lo mismo se cree que sucedió con la segunda y la tercera de Juan, porque son una paginita bien cortita. Él escribió eso, pero hubieron otros escritos que los escritores, los profetas estuvieron. Por ejemplo, yo me imagino a Ezequiel escribiendo ese capítulo de la rueda esa que él vio, que dicen que fue un UFO lo que él vio. Una rueda en el cielo que daba vuelta. Y cuando usted ve una rueda en el cielo que da vuelta, ¿qué es lo único que es redondo y vuela? Un UFO.
Imagínense. O cuando el escritor de Primera de Reyes y Segunda de Reyes vio un carro de fuego, que fue el que se llevó a Elías. ¿Qué usted piensa que fue el carro de fuego? ¿Un UFO? No, no fue un UFO. Yo no sé, yo quisiera saber. Yo miré todos los X-Files, pero no encontré eso. Pero hay tantas cosas en la Biblia que nos llaman la atención, ¿no? Una cosa sí sabemos, y es que cada autor escribió en inspiración del Espíritu de Dios hasta donde se le indicó. Pedro muy claramente nos ilustra en este proceso al decir, ponme ahí a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 para que usted vea algo, un detallito que él habla de las Escrituras. Mire cómo él dice, pero porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿siendo qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando usted lee un libro profético, usted tiene que entender que lo que se escribió ahí fue que Dios, por el Espíritu, inspiró a un hombre para que escribiera. Inclusive, en muchos de los escritos proféticos en Daniel, usted encuentra que le dice, Daniel, levántate y escribe. Siempre le decía, empieza a escribir. Daniel andaba con una pluma, él hubiera encantado tener un iPad, ¿verdad? O un celular de esos que hay ahora que usted le habla y escribe. Pero los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, agarre su panfleto porque ahora empezamos con el ejercicio. Clasificación de los libros de la Biblia. Ahí está. Esta es la forma en que la Biblia está dividida, ¿ok? Apréndase esto. Mire, este panfleto, guarde este panfleto. Yo sé que aquí muchos lo guardan todos. Este panfleto es importantísimo, porque este panfleto le va a este asunto de los libros de la Biblia. Primero, los libros históricos y narrativos son Génesis y la primera parte de Éxodo. ¿Se acuerdan que le dije ahorita? La primera parte de Éxodo es narrativo. Ahí usted encuentra una narración. Usted no encuentra detalles de la ley ni cosas. Narración de historia, ¿ok? Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Jonás y oiga, posiblemente el libro de los Hechos, porque es un libro narrativo. Ahora, lo lindo de la palabra de Dios es que mientras tú la estás leyendo y ella te va narrando, ahí en la narración de momento, ¡pum!, cae un verso. Por ejemplo, tú estás leyendo a Hechos capítulo 13. Ponme a Hechos capítulo 13 ahí, verso 47, para que veas cómo cambia la cosa. Tú estás leyendo la palabra de Dios y aunque sea una historia o sea lo que sea, de momento, ¡pum!, cae un trozo de revelación. Por ejemplo aquí, mira, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, esto es una narración, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso es una narración, ¿sí o no? Ahora, mira el trozo de revelación en el próximo verso. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Oye, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tú notas cómo en la palabra, en un libro sinóptico, en una carta de Pablo, en una carta de Pedro, tú estás leyendo algo y de momento, ¡pum!, cae un trozo de revelación. Por eso cuando tú estás leyendo la Biblia, tú tienes que entender que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y aun cuando estás leyendo una historia de Jesús, o una historia del profeta tal, o una historia del personaje tal, de momento, ¡pum!, hay un dato importante que es un dato eterno. Diga eterno. Los datos eternos se llaman así porque son datos
que no se forjan en ese momento, sino que siempre han sido. Por ejemplo, Dios es eterno. ¿Por qué? Porque Dios nunca fue y Dios nunca será. Dios sencillamente es. ¿Ves el punto? Entonces, luego están los libros de la ley. En los libros de la ley, el primero es la segunda parte de Éxodo, porque ya esa segunda parte es el libro de la ley. La primera era ¿qué? ¿Alguien que me diga? La primera era ¿qué? Narrativa. La segunda parte de Éxodo, Levítico. Cuando tú te metes ahí, Levítico es todos los detalles del orden de la ley que Dios le dio a Moisés. Después entra Deuteronomio. Tampoco le vaya a poner ese nombre, igual que Paralipómenos, a los nenes si nacen. No le vaya a poner Epeneto ni Epifanio. Aléjese de esos nombres, por favor. Después vienen los libros de sabiduría. Fíjese, en los libros de sabiduría de la Biblia está Job. El primero es Job. Proverbios y Eclesiastés. Y ya dijimos que Job fue escrito ¿por quién? Moisés. Proverbios fue escrito ¿por quién? Salomón. Usted ve, algunas Biblias dicen los proverbios de Salomón. Se escribió hasta una novela que decía el proverbista Salomón. ¿Ok? El libro de Proverbios es un libro interesante porque cuando usted lo lee, usted nota que hay poesía, hay vivencia, hay observación. Cuando Salomón escribió este libro, se cree que ya estaba bien viejito. Ya habían pasado las 1000 aventuras. ¿Sí? 300 esposas, 700 concubinas. Y él fue el que inventó las 1001 noches. ¿Alguien sabe quién era la otra? ¿Nadie sabe? Llegó con un montón de camellos llenos de oro. La reina de Sabá. La reina de Sabá. Por eso le dicen las 1001 noches. Eso es una broma, por favor. No vaya a pensar que eso es verdad. Ahora después vienen los libros de salmos. ¿Cuántos aquí saben lo que es un salmo? Es un cántico. El salmista decía, salmearé al Señor, salmearé. Pablo cuando dice, cantando entre vosotros con salmos y cánticos e himnos espirituales. Ahora, no solamente los salmos son salmos, también están los cantares de Salomón y también está, aunque usted no lo crea, Lamentaciones. Lamentaciones es un libro de salmos. ¿Quién escribió Lamentaciones? Oye, tan duro esta gente aquí. A los de Facebook, tenemos una clase hoy, pero que está molada, molada. Le dicen las lamentaciones de Jeremías. ¿Cuál fue la lamentación más grande que Jeremías tuvo? ¿Alguien sabe? Usted sabe que Jeremías era un profeta que le dicen el profeta llorón. Y oiga esto, oiga un dato interesante que le voy a hablar. Ponme ahí a Jeremías, capítulo 1, verso 4. Era llorón y era porfión. ¿Sabe lo que es porfión? Todo lo que tú le decías salía a cuestionarlo. ¿Te has visto gente así que cuestionan todo lo que usted dice? Mira cómo dice el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ahora, verso 5. Antes que te formase en el vientre, ¿de qué? Te conocí. Y antes que nacieses, ¿de qué? Te santifiqué. ¿Alguien que me diga qué significa santificar? Separar. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, oiga la porfía. Aquí viene la porfía ahora. Y yo dije, Señor,
Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. Siempre estaban, hasta Dios cuestionaba. Y el verso 7 de Jehová le dice, shut up and listen. Me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y después más tardecito, cuando yo estaba viejito, ¿se acuerdan una expresión que él dijo? ¿Por qué no morí yo en el vientre de mi madre? Jamás hablaré en su nombre. Fíjese, era parte de la personalidad de él. Pero ese era uno de los libros de Salmos. Ahora, vamos a ver los libros proféticos ahora, los libros proféticos. En los libros proféticos está Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, 100 puntos. Oye, tú estás que cortas, oye. Jeremías, el llorón. Ezequiel, el del UFO. Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel? Daniel estuvo ¿para qué tiempo? Para el tiempo de el rey Nabucodonosor. Después Oseas, después Joel, después Amós, Obadías, Jonás, Miqueas. ¿Cuántos han leído el libro de Obadías? Yo ni sabía que existía, pastor. Obadías. Y ahorita vamos a ver dónde, en qué punto él estaba. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Yo le decía sinfonía a este. ¿Cuántos han leído el libro de Sofonías? Sería interesante que usted agarrara estos libritos, son chiquitos, y leyera un par de capítulos para que usted vea las cosas que dicen estos tremendos profetas. Ageo, oye, Ageo dijo unas cosas poderosísimas. Ageo fue que dijo, la gloria de esta casa será, la gloria postrera será mayor que la primera. Y Ageo fue el que llamó la atención y dijo, ¿y qué hacen ustedes arreglando sus casas y han abandonado la casa del Señor? Está al revés. Primero ustedes arreglan la casa del Señor y después arreglan sus casas. Y eso lo vamos quizás a discutir más tarde en otro estudio. Zacarías, que fue uno de los profetas mayores, Zacarías profetizó bastante para el pueblo de Israel y para los últimos días. Y finalmente, Malaquías, que también habló. María, ponme ahí a Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Yo los quiero asustar un ratito a ustedes hoy. Mira, Malaquías 4:1. Yo hasta lo cantaba. Dice el profeta Malaquías, capítulo 4:1. Como un horno viene un día. ¿No? ¿Tú no cantaste ese corito en la iglesia pentecostal? No. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? ¿Sabe lo que es estopa? ¿Quién sabe aquí lo que es estopa? ¿Ah? Estopa es paja que se quema volando. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. En un solo verso él habla de la destrucción de los inicuos, de los vasos de ira. ¿Tú no habías leído eso alguna vez? Pastor, yo no he pasado por Malaquías. Hace años que yo no paso por ahí. Ponme el verso 2, María, a ver qué dice. Mas a vosotros, oye, qué lindo, mira. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Parece un salmo, ¿verdad? Pero ese era Malaquías. Después de Malaquías se acabaron los profetas y comenzaron, ¿qué comenzó? ¿Qué comenzó después de Malaquías? Los 400 años de silencio. Ahorita vamos a ver cuál era la fecha. Después de eso, entre el libro apocalíptico o los libros apocalípticos que son Daniel y Revelación o Apocalipsis. Y después entran los libros
los libros sinópticos, como dijimos ahorita, o evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y posiblemente el libro de los Hechos, porque es un libro histórico también, ¿sí? Después de eso, las epístolas o las cartas, que ya usted las sabe: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. ¿Alguien sabe cuáles fueron las primeras 2 cartas que escribió Pablo? 1 y 2 de Tesalonicenses fueron las primeras. ¿Ok? Después, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, y después 1, 2 y 3 de Juan. Por eso es que Juan es el apóstol más rápido, porque tiene 3 para adelante. Y después Judas. Ahora en su panfleto, ya estamos terminando. Este material es un repaso, pero esto yo quiero que usted lo estudie con cuidado. Mira la parte de atrás de su panfleto. El Antiguo Testamento fue escrito, aquí va, desde el año 1440, no escrito, sino el tiempo de los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron del 1440 bajando hasta el 1400 antes de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, después del 1400 al año 1000, que son 400 años, ¿verdad?, se escribió Josué y Jueces. El número que usted ve al ladito es el número del libro en la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, Génesis es el número 1, Éxodo es el número 2, etc. Ahora, del año 1000 al año 586, eso se le conoce como la época pre o mid exilio. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue exiliado, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde los exiliaron? En Babilonia, ¿sí? ¿Y a dónde los apresaron por 400 años? Egipto, exacto. David y Salomón, se cree que esos 2 reyes estuvieron cerca de los años 1000 al año 939. Ahí están los Salmos, Ruth, 1 y 2 de Samuel, Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Cuando dice Job, se está refiriendo a la historia narrativa de lo que le pasó a Job. ¿Ok? La historia narrativa, no la revelación de Job 10 o de Job 38, sino lo que le pasó a él. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe lo que le pasó a Job? Sí, pero eso fue resultado ¿de qué? Satanás estaba envuelto en eso. ¿Y quién más estaba en esa apuesta? ¿Satanás y quién más? Satanás y Dios echaron una apuesta y jugaron en la apuesta la vida, las pertenencias y los hijos de Lot y todo lo que él tenía. Dios le dio permiso al diablo para ir y destruirle todo lo que él tenía. ¿Por qué Dios le tuvo que dar permiso? Porque Job tenía una verja que era más alta que el muro que quiere hacer Trump, y el diablo no lo podía tocar. Y un día Satanás vino donde Dios y le dijo: pero es que tú lo has cercado de protección y yo no lo puedo tocar. Y Dios le dijo: te voy a dar permiso para que lo toques, pero no te doy permiso para que lo mates. ¿Sabían ustedes que las calamidades de Job fueron producto de una apuesta entre Dios y el diablo? Pastor, ¿y Dios hace eso? Qué interesante, ¿verdad? Ponme ahí a Joel 2:21, porque ahora hay que verlo, Joel 2:21. Esto tiene que ver contigo y conmigo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Mira el verso 23, importantísimo. Animales del campo, nota, esta es la protección de Dios.
No temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Ven al verso 23. Aquí eran los animales y las plantas, ¿verdad? Ahora va a hablar de nosotros. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora, mira el otro verso. Las eras, aquí está tu prosperidad. Esto es lo que Dios te promete a ti cuando tú le eres fiel primeramente y segundo cuando tú le siembras. Cuando tú le eres fiel a Dios, fiel significa que lo obedeces, que no andas pecando por ahí, haciendo cosas que no tienes que hacer. Le obedeces todo lo más que tú puedes. Las eras se te llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, mira aquí. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón. El saltón es el grillo, que se comen las hojas. ¿Usted ha visto le dicen locusts, esperanza? Se comen todas las hojas. El saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que yo envié contra vosotros. ¿Oyes? El mismo que promete que te prospera y que te da todo, también dice que cuando algo te va mal porque desobedeces, la calamidad, quien te las manda es Él. La gente le quiere echar la culpa al diablo. Cuando tú andas en desobediencia o en rebeldía contra Dios y las cosas comienzan a irte mal, es que Dios envió su gran ejército contra ti para que te endereces. Por eso es que es tan importante obedecer a Dios, hermanos. Cuando tú obedeces a Dios, tu salud, tus finanzas, tu familia, tu trabajo, todo florece, como decían los versos anteriores. Ese era un comercial. Ok, seguimos, María, para allá. Ahora entramos al año 931 al 685. El Roboam a Ezequías. Estos son períodos de reyes. Cuando tú leas en la Biblia del rey Roboam, que eso tú lo encuentras, esos años que tú estás viendo ahí son casi 1000 años antes de Cristo, ¿ok? Hasta el año 685. Entonces luego entramos al año 686 al 586, que ese fue el período de Ezequías hasta el exilio. Nahum, Habacuc, Sofonías, primera y segunda de Reyes. Fíjate dónde están primera y segunda de Reyes. Por si tú antes leías y pensabas que eso era por allá, pero bien lejos, bien lejos. No, eso era 686 al 586 antes de Cristo, unos 100 años. Ahí está toda esa historia. Interesante, ¿verdad? Después de eso entramos al año 516. ¿Al año qué? ¿Qué importancia tiene el año 400? Los 400 años de silencio. ¿Y quién fue el último profeta? Malaquías. Después de Malaquías entraron los 400 años de silencio, que fue del año 400 al año 0 de nuestra era, que fue donde nació Jesús. ¿Ok? Y después comienza el Nuevo Testamento, y en los años 40 al 45 está escrito, se cree, Santiago y Mateo. Después entran los tesalonicenses, Corintios, Romanos y Lucas en los años 45 al 50. Mira qué interesante es esto, porque ahora cuando tú leas las epístolas, tú puedes saber en qué año se escribieron. Los próximos fueron del año 50 al 55, que fueron Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hechos, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Hebreos. Y finalmente del año 55 al 60 se escribió la Epístola Universal de Judas. Y después en el año 60 al 68. ¿Quién murió en el 68? Pablo. ¿Quién lo mató? Nerón. La sentencia de Nerón. ¿Qué pasó en el año 68 también? Eso lo estudiamos aquí cuando estudiamos las epístolas.
¿Se acuerdan la crisis de Galba? Que fue cuando Nerón, mira, murió. ¿Y qué pasó? Se metieron los Flavios, ¿se acuerdan? Ahí estaba Calígula, habían unos cuantos, y el imperio romano se vino abajo, y en un año tuvieron 4 emperadores y ninguno sirvió. ¿Y quién fue el último emperador que agarró todo y lo enderezó otra vez? En la crisis de Galba, Vespasiano. Vespasiano fue que agarró otra vez el imperio romano y lo levantó y lo subió, porque si no se iba a ir a pique. Los años más terribles que tuvo el imperio romano fueron del año 68, cuando murió Nerón, y Nerón era temido por todos porque era un hombre que era como Jesse James, que si Jesse James mató a un tipo porque estaba roncando. Estaba dormido, roncando, y le metió un tiro para que no roncara. Así fue Nerón. Y finalmente se quedó Juan el apóstol, le dicen Juan el teólogo, le dicen los exégetas, en el año 90 al 95, que fue cuando escribió Apocalipsis. ¿Dónde se cree que Juan escribió el libro de Apocalipsis? En la isla de Patmos. ¿Qué hacía Juan en Patmos? La palabrita que estoy buscando, desterrado. Fue desterrado, lanzado a la isla de Patmos. ¿Qué más le pasó a Juan antes de que lo metieran a la isla de Patmos? No murió, pero se quemó la olla de aceite hirviendo, ¿se acuerdan? Tú no estabas en esos estudios y son interesantísimos. Así que ese es el tema, conociendo la Biblia. Espero que esto te haya servido de algo. Este volumen 14 viene con temas nuevos, cosas nuevas, así que te invito a que participes. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.